Paz y bendición para todos ustedes en este día. Desde hace ya algunas semanas estamos estudiando el tema relacionado con nuestro ministerio sacerdotal. Eh, en esta ocasión venimos analizando ese evento del que participó nuestro Señor Jesucristo cuando vio a la multitud y, y los vio como ovejas que no tenían pastor. No eran pocos, dice la Escritura que eran una gran multitud de Jesús. Mirándolos, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces su corazón compasivo hizo que él produjera una actitud, y es que comenzó a enseñarles muchas cosas. El tema que estamos tratando lo hemos titulado como Denle ustedes de comer, eh, que está basado en el versículo 37 de Marcos capítulo 6. Denle ustedes de comer, dice la escritura que respondió Jesús y les dijo, denle ustedes de comer. Este es una frase muy profunda. En mi vida ha sido muy profunda, muy movilizadora, muy orientadora de mi propio ministerio pastoral. Esta frase donde Jesús les dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, resuena en mi corazón y resuena en mi mente hasta el día de hoy, muy seguido, porque es muy significativo el hecho de que Jesús mismo, quien tenía el poder del Espíritu Santo morando en él, para hacer milagros, tenía poder para hacer milagros, y él podía haber hecho alimentos para esta gran multitud instantáneamente, sin necesidad de ningún elemento adicional ni ninguna persona adicional. Él podría haberlo hecho todo. Sin embargo, hay una enseñanza que Él nos quiere dar. Eh, en este pasaje, al decirnos denle ustedes de comer, y no solamente eso, sino que al no haber producido alimento de la nada, como lo podría haber hecho, sino al haber utilizado los 5 panes y los 2 peces que un jovencito, un niño tenía allí. Entonces, es muy importante para nosotros en el estudio que estamos haciendo ver que Jesús trabajó siempre en equipo. Jesús, teniendo el poder del Padre, el poder del Espíritu del Padre que moraba en él, para hacer milagros de la nada, porque el Padre de lo que no era hizo todo lo que es, o sea, de lo que no existía, de lo que no era, hizo el universo. Jesús también podría haber hecho de lo que no era lo que es y haber alimentado a la multitud sin tener ningún elemento previo. Sin embargo, Él se valió no solamente de personas para darle de comer a la multitud, sino que se valió de elementos que alguien tenía. Había un jovencito, había un niño, había un jovencito que había ido a escuchar a Jesús enseñando la Torá de su padre, y él había llevado para alimentarse 5 panes y 2 peces. Entonces no solamente se valió de sus propios discípulos, sino que se valió también de los elementos que tenía este jovencito y que puso a disposición del reino de los cielos para que Jesús hiciese lo que él quisiera con esos elementos que él tenía, esos 5 panes y los 2 peces. Por eso decimos, y hemos dicho en algunos de estos estudios anteriores, ustedes pueden rebobinar, ya hay 25 estudios sobre el funcionamiento de la iglesia que están a su disposición. Hay 25 estudios. Son estudios que vamos a ir desgrabando más adelante para armar un material, para armar un libro,
con todas estas enseñanzas. En uno de estos estudios hemos dicho que el cristianismo es una fe que te da pertenencia, pero que también te compromete. El cristianismo es una fe que da pertenencia y compromete. Esto quiere decir que el que se hace cristiano debe saber que se integra a un pueblo y que acepta la realización de una tarea. Hacerse cristiano no es venir solamente a solucionar los propios problemas provenientes de nuestra lejanía de Dios, producto de haber vivido una vida alejada de Dios. El que se hace cristiano debe saber que no solamente Dios va a solucionar sus problemas, sino que asume un compromiso, se integra en un pueblo y acepta la doble tarea de edificar y multiplicar. Ese es el lema que nosotros hemos establecido para nuestro ministerio. Edificar y multiplicar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con esto estamos diciendo que nadie se debe incorporar a la iglesia solamente para recibir, sino que se debe incorporar a la iglesia pensando que viene a dar. Todos nos incorporamos para dar, para edificar, para multiplicar, para predicar el Evangelio, para exhortarnos mutuamente. Hay una tarea que realizar dentro de la familia de Dios. Este no es un tiempo de inactividad. Hemos celebrado el Día del Trabajo. Ayer precisamente fue el Día Internacional del Trabajo. Y qué mejor palabras que las de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en Juan 5:17. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, no hay muchas personas que yo he escuchado decir que hemos entrado en un reposo y que ahora estamos en el reposo de Jesús y que vivimos en su reposo y que ya no hay que guardar más ningún día de reposo santificado para Dios, donde dediquemos ese tiempo a la familia, a la oración, al estudio de la palabra, a juntarnos con los hermanos. ¿Cuántos en estos tiempos, porque no quieren consagrar un día, no quieren dedicar un día a Dios, a su servicio, a orar, a estar en comunión con Él, a la familia, a reconstruir los lazos, a la oración, al estudio de la palabra? Entonces dicen: no hay más día de reposo porque ahora estamos en el reposo de Jesús. Ahora es interesante Jesús lo que dice de sí mismo en cuanto a su trabajo. Entonces hay algo que no está cerrando. Si el reposo de todas estas personas que dicen que ya no hay más que guardar un día de reposo para Dios, porque estamos en el reposo de Jesús, y las palabras de Jesús cuando Él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren, hermanos, es necesario que entendamos que estamos incluidos en un ejército. Nadie se enrola en un ejército para descansar, sino que se enrola en un ejército para batallar, para capacitarse para la guerra y salir a la batalla. Nadie se mete en una empresa, nadie se emplea en una empresa, nadie se incorpora a una empresa para descansar, sino para desarrollar la tarea que cumpla el objetivo por el cual se creó esa empresa. Entonces, aquel que se incorpora a la iglesia debe saber que se está integrando a un pueblo con una tarea. Es un pueblo, la iglesia, la eclesía, la quejilá de Dios, es un pueblo que tiene una tarea. Jesús nos dejó en esta tierra para que cumpliésemos con una tarea, para que lleváramos adelante lo que Él nos comisionó, su gran comisión,
hacer discípulos a todas las etnias, a todos los grupos sociales, a todas las naciones. Hacer discípulos. Eso de hacer discípulos implica la multiplicación del reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios en esta tierra y hacia adentro la edificación de la iglesia. Entonces, ese es el tema que estamos tratando. Estamos en una plena actividad, estamos en una plena tarea. Lo que tenía que hacer Jesús ya lo hizo. Él dijo, consumado es. A partir de ahora, yo les demostré lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, yo les demostré cómo se hace. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Entonces, Él cumplió los 4 ministerios de Efesios capítulo 4, versículo 11. Él fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y maestro. Jesús cumplió todos los ministerios. Y a partir del momento que Él ascendió, habiendo dicho, consumado es, lo que yo tenía que hacer, ya lo hice, mi obra está completa, está perfecta, pero ahora establezcan el reino ustedes. Ahora la continuidad de mi tarea queda en cabeza de ustedes. Así que por eso Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que estos ministerios que son continuación del ministerio de Jesús cumplieron la función de perfeccionar a los santos, perfeccionar a los discípulos, perfeccionar a los miembros del cuerpo de Cristo, para que ellos mismos hagan la obra de multiplicación y edificación de la iglesia. La multiplicación, obviamente, haciendo discípulos a otros, llevándoles el Evangelio, las buenas noticias, predicándoles el Evangelio y haciendo discípulos a aquellos que no conocen a Jesús. Y para adentro, la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia, mediante el ministerio de la edificación y la exhortación mutua. La mutua exhortación, la mutua edificación, la mutua exhortación. Entonces, concluimos que hay mucha tarea que realizar y de la misma manera en que Jesús mandó a sus discípulos de entonces, ahora nos envía a nosotros a realizar la obra. Dice en Marcos 6:12 que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces hay mucha tarea que realizar y hay mucho que predicar acerca de el arrepentimiento completo. Recuerden que nosotros el arrepentimiento completo lo llamamos en hebreo teshuvá. Teshuvá, que quiere decir retorno al Padre, retorno al Padre. Me gusta explicarles lo que significan las palabras. Teshuvá en hebreo significa retorno al Padre. Entonces, eso es lo que nosotros predicamos. Ese es lo que en el Nuevo Testamento se traduce como arrepentimiento. La palabra teshuvá sería en hebreo. Es retorno al Padre, es el arrepentimiento que lleva a un cambio de actitud. Es lo que nosotros conocemos como conversión. ¿Qué es conversión? Conversión es un cambio de dirección, un cambio de rumbo, un cambio de objetivo, un cambio de caminar. Caminaba hacia un rumbo, ahora camino hacia otro. Es conversión. Antes iba en mi propia dirección y ahora se produce en mí un retorno al Padre, un cambio de dirección. Iba hacia allá y ahora, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cambio de dirección y retorno al Padre a través de este proceso que hemos denominado teshuvá o arrepentimiento, confesión, pedido de perdón, restitución, cambio de actitud. Todo eso es el arrepentimiento o es el retorno o es la teshuvá.
Y hemos dicho que nosotros predicamos eso. Nosotros no predicamos un evangelio de ofertas donde le decimos a las personas que vengan y que van a recibir la solución de todos sus problemas y que Dios va a estar a su disposición y a su servicio para prosperarlos, para sanarlos, para arreglar todos los líos que hacen todos los días y Dios es el sirviente que va atrás de las personas, tapando los agujeros y solucionando los problemas que las mismas personas ocasionan. No, no estamos diciendo que ese es nuestro evangelio. Ese de plano no es nuestro evangelio. Nuestro evangelio es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si arrepentíos lo vamos a convertir en teshuvá, o sea, un arrepentimiento completo, un retorno al Padre. Arrepentíos. Quiere decir que retornen al Padre, porque ahora tienen la oportunidad de retornar al Padre, porque el reino del mismo Padre, el reino del mismo Dios, el mismo reino de Dios se ha acercado a los hombres. Entonces los hombres tienen la posibilidad de retornar al Padre a través de Cristo. Entonces, ese arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado es lo que nosotros predicamos, y eso tiene muy poco que ver con tener al Dios sirviente que esté atrás nuestro solucionando todos los problemas. Tiene que ver con retornar al Padre. Tiene que ver con retornar a la casa del Padre. Evidentemente, obviamente, lógicamente, naturalmente, en la casa del Padre hay bendición. En la casa del Padre hay bendición. Pero yo no retorno a la casa del Padre para tener a mi papá como sirviente todos los días. Retorno a la casa del Padre porque quiero vivir bajo sus instrucciones, bajo su techo, bajo su cobertura, bajo su techo, bajo su cobertura, siguiendo sus instrucciones. Y naturalmente que en la casa del Padre hay bendiciones. Naturalmente que en la casa del Padre hay prosperidad, hay salud, hay alegría, hay gozo, hay paz. Naturalmente en la casa del Padre están todas esas cosas, pero no retorno para convertir al Padre en mi sirviente, sino que retorno a la casa del Padre para convertirme yo en un sirviente del Padre. Es lo que dijo el hijo pródigo cuando estaba en la provincia apartada cuidando cerdos. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y eso está muy claro en este ejemplo de la historia del hijo pródigo que contó Jesús. Hazme como a uno de tus jornaleros significa poner bien en claro quién sirve a quién. ¿Quién sirve a quién? ¿El Padre es sirviente mío o yo soy sirviente del Padre? Esto, miren, en la iglesia evangélica y en la cristiana en general se ha predicado al revés durante siglos, hablando de que Dios está permanentemente, es tan bondadoso que está permanentemente a mi disposición para servirme. Y hemos predicado un evangelio diferente al que predicó Jesús. Jesús predicó que volvamos a la casa del Padre para vivir de acuerdo a sus instrucciones, y allí hay bendición, pero nuestro corazón en el retorno a la casa del Padre tiene que estar dispuesto a servir. Tiene que estar dispuesto a servir. Si no, mi retorno es especulativo, es por interés. Entonces, cuando no reciba lo que vine a buscar, me voy a ir. Y eso es lo que está sucediendo, queridos pastores, queridos líderes, queridos ancianos. Eso es lo que está sucediendo con las iglesias desde que yo tengo memoria. Vienen buscando que Dios sea su sirviente, entonces reciben un milagro, porque Dios sigue haciendo milagros, en el nombre de Jesucristo sigue haciendo milagros y va a seguir haciendo milagros, porque en Dios hay poder y hay bondad y hay amor, hay misericordia. Entonces Él te hace el milagro, pero cuando no tenés un corazón para servir, cuando las personas no tienen un corazón para decir hazme como uno de tus jornaleros, entonces sigue buscando el milagro, sigue esperando el milagro, sigue concurriendo
semana tras semana a la reunión congregacional, a la reunión de los discípulos, sigue buscando lo mismo que vino a buscar el primer día. Viene buscando el milagro, el milagro, el milagro. Y cuando ya no recibe el milagro en ese lugar, se va de ese lugar. ¿Por qué? Porque vino con un corazón, no transformó su corazón. No importa, lo hemos dicho oportunamente, que cada persona se acerca por necesidad. Y eso es genuino, eso es legítimo, eso es correcto. Cada persona se acerca por necesidad. A Jesús se acercaban por necesidad. Eso no estoy diciendo que sea incorrecto, es correcto. Cada persona viene por necesidad. El problema es cuando hay una conversión, la conversión implica el retorno al Padre con un corazón dispuesto a ser un jornalero, con un corazón dispuesto a servir. No que no pueda venir por necesidad. Lógicamente, cada persona se va a acercar para satisfacer una necesidad. Va a acercarse con desesperación, con angustia, con tristeza, con aflicción. En definitiva, lleno de necesidades. Y cuando viene a Dios a través de Cristo, sus necesidades se comienzan a solucionar. El problema es cuando no hay una verdadera conversión. Cuando no hay una verdadera conversión, la persona sigue viniendo nada más que para satisfacer sus necesidades. No se convirtió en un siervo de Dios, no se convirtió en un discípulo de Cristo, no se convirtió en alguien que dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. No, sigue viniendo con la misma motivación de la necesidad. Y entonces, cuando ya hay cosas que no lo satisface, dice, en esta congregación ya hay cosas que no me satisfacen. Ya en esta congregación no recibo. Y es típico la palabra recibir en los evangélicos. En esta congregación ya no recibo, ya no recibo. ¿Qué no recibís? No recibís satisfacción a tus necesidades que nunca han cesado porque nunca ha habido una verdadera conversión y no entraste en la abundancia de la casa del Padre porque seguís viniendo a buscar las migajas que caigan de la mesa del Señor. Entonces, ese es el tema. El tema es convertirse en verdaderos siervos de Dios. Y eso implica un conocimiento de las instrucciones. ¿Sí? Implica un conocimiento de las instrucciones. Yo necesito conocer las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Conocer. Y no se puede conocer lo que está escrito en un libro sin leer el libro. ¿Cómo hacemos para conocer lo que está escrito en un libro sin leer el libro? Es un contrasentido. A veces somos tan infantiles. Perdón a los niños, porque decir que somos infantiles es faltar el respeto a los niños. Le pido perdón a los niños. No quise faltarles el respeto de decir que todos estos que se dicen cristianos adultos son infantiles. No son infantiles. Si fueran infantiles, creerían a Dios. Si fueran como niños, creerían a Dios. Porque Jesús dice que el que no se hace como un niño no va a entrar en el reino de los cielos. Así que si realmente tuvieran una mente de niño, le creerían a Dios y buscarían su palabra para saber qué es lo que le tienen que creer. Porque lo que tienen que creer está acá. Yo le creo a Dios. ¿Qué le crees a Dios? ¿Alguien puede decir que me cree a mí sin escuchar lo que yo digo? ¿Qué es lo que me está creyendo? Si no me escucha lo que digo, ¿qué es lo que me está creyendo? Dice, yo le creo a Horacio, yo le creo, yo le creo. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué palabras de afirmación tan hermosas. Viene y me dice, yo te creo. Qué lindo. Mira cuánta gente que me cree. ¿Saben cuántos hay? Cientos, le diría. Que dicen, yo le creo a Horacio, yo te creo lo que vos decís. Ah, lo que yo digo. Ah, crees lo que yo decís. Ahí le agregaste algo. Porque si me decís te creo solamente, está incompleta la frase. Me tenés que decir que crees lo que yo digo. Y para creer lo que yo digo, tenés que saber lo que yo digo. Y para saber lo que yo digo, me tenés que escuchar. O leer en algún libro que haya escrito yo. Pero tenés que escucharme para decir que me crees, que crees lo que yo digo.
No podemos decir creo a Dios si no leo, si no escucho con mi espíritu, con mi corazón, lo que Él dice en su palabra. ¿Cómo pues puedo decir que le creo a Dios si no sé lo que dice? ¿Cómo puedo decir que le creo a Dios si no sé lo que dice? Necesito saber lo que Él dice para creerle a Dios. Necesito saber lo que Él dice. Para eso necesito estudiar su palabra. Ya no estoy diciendo leer su palabra, estoy diciendo estudiar su palabra. Leerla una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, si es posible. Deteniéndome en cada versículo, relacionando cada versículo con otro versículo, en su contexto inmediato, en su contexto remoto, con un diccionario, viendo qué quiere decir cada palabra, estudiar lo que Dios dice, porque le quiero creer a Dios. Y para creerle a Dios necesito conocer su palabra. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante que nosotros entendamos que este es nuestro trabajo como ancianos. Hay personas que todavía son niños espirituales y hay personas que han crecido. ¿Y cómo se crece? Alimentándose. Acá tienen el sándwich, acá tienen el sándwich, acá tienen el alimento. Este es alimento sólido, este es un buen alimento, este es alimento sólido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comer de la palabra de Dios. Y ese nutriente que está adentro de la palabra de Dios, todos esos nutrientes van a hacer que me fortalezca y que crezca espiritualmente y madure. Entonces, sinónimo de madurez es ser anciano. Los ancianos son hombres y mujeres maduros. Hombres y mujeres maduros en el cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres maduros en la familia de Dios. Son como los más grandes dentro de una familia que ayudan a los más pequeños. Vieron que los más pequeños no saben tomar una cuchara. Está el bebé en su sillita sentado a la mesa y siempre tiene que haber o mamá o papá o algún hermano más grande que tome la cucharita, agarre la papilla, se la ponga en la boca y entonces el bebé come. Siempre hay hermanos mayores o papá o mamá que que ayuda a comer a los bebés. Entonces tenemos en una familia gente más grande, más madura, mayor, que cuida, que protege, que sostiene, que alimenta a los de menor edad. Entonces quiere decir que en la familia de Dios este modelo tiene que estar replicado, tiene que haber algo de este modelo porque Dios hizo todo lo natural, todo lo visible para que entendamos lo espiritual. Entonces vemos en la familia de Dios gente anciana, o sea, los más maduros en la fe, los más crecidos espiritualmente, que tienen que ser responsables de alimentar, de cuidar a los más pequeños, a los débiles en la fe, a los niños espirituales, a los que aún toman leche espiritual. Entonces, hemos dicho que en la iglesia, siguiendo este modelo, en la familia de Dios necesitamos liderazgos plurales, donde estén presentes todos los ministerios de los ancianos. Ministerios plurales, donde estén plurales en cada ministerio, donde estén presentes todos los ministerios de los ancianos, o sea, Efesios 4:11, a unos apóstoles, y fíjense que está en plural, apóstoles, entonces tiene que haber un ministerio llevado a cabo por un equipo apostólico, tal como lo tenía el apóstol Pablo, que estaba con Timoteo, Silvano, Lucas, etc. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esos están constituidos por Jesús mismo para que continúen con su propio ministerio. Entonces, el reino de los cielos necesita hombres y mujeres que pongan manos a la obra y que estén dispuestos a servir realizando la tarea que se le ha encomendado. Y si lo miramos, vamos a ver en la iglesia de Antioquía, como lo hemos visto el sábado pasado, que había
ancianos ahí en la iglesia de Antioquía, y estaba Bernabé y estaba Saulo. El último de los ancianos era Saulo, nuestro famoso apóstol Pablo, y que eran, dice la Escritura, eran profetas y maestros. Y el Espíritu Santo los asignó, los designó para ser apóstoles, a Bernabé y a Saulo. O sea, apóstol quiere decir enviado, para que también salieran a realizar la obra de evangelista. Y ahí tienen todos los ministerios en Hechos 13, del 1 al 3. Ya eran profetas, eran maestros, ahora faltaba apóstoles, y designa el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo y los envía a evangelizar como evangelistas. Entonces, habíamos concluido el sábado pasado diciendo que debemos entender que en todo pueblo hay líderes que tienen la responsabilidad de conducir al pueblo, así como en toda familia hay adultos que tienen la responsabilidad de conducir a los niños. No podemos pretender que las reuniones congregacionales, y acá va lo práctico, presten atención, queridos pastores y líderes, acá llegamos a un punto práctico. Esto lo tenemos que tomar porque esto es aplicable a las reuniones congregacionales. Acuérdense que estamos en el punto del ejercicio del sacerdocio en las reuniones congregacionales. Todavía no hemos salido al ámbito del mundo. Hemos comenzado con el sacerdocio en la familia y estamos en este momento en el ejercicio del sacerdocio en la reunión congregacional, que es la reunión de los discípulos, de los miembros del cuerpo de Cristo, de las piedras vivas, que constituyen el templo santo para morada de Dios por el Espíritu. Estamos hablando de la reunión de los discípulos. Después tenemos la reunión general abierta al público, que tiene un matiz más evangelístico, pero la reunión de los discípulos tiene una orientación clarísima en las Escrituras de la mutua edificación y de la exhortación mutua. Entonces, no podemos pretender que las reuniones congregacionales funcionen de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios, en la Biblia, si los líderes o ancianos, es decir, los que tienen los dones especiales de gracia, no cumplen su función dentro del cuerpo. La Biblia es muy clara en cuanto al funcionamiento de la reunión congregacional. Ahí no tenemos duda, porque en 1 Corintios 14, 26, que ya hemos considerado, dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís, y está afirmando, y está hablando de una iglesia débil totalmente, como la iglesia de Corinto. Dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís, la reunión congregacional. En la reunión congregacional, ¿qué dice? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. O sea, vienen hermanos, discípulos que vienen con salmo. Otro vienen con doctrina, tiene doctrina. Otro tiene lengua, otro tiene revelación, otro tiene interpretación. Háganse todo para edificación. Entonces, esto es muy importante porque tiene que haber ancianos que coordinen la reunión congregacional. Hagan un paréntesis acá. Por eso me frené. Me frené porque les estoy dando algo de funcionamiento. Estamos en el tema de funcionamiento de la iglesia. Muy bien, les doy algo de funcionamiento. Tiene que haber ancianos que coordinen la reunión congregacional. Usted dice, está hablando de hacer un programa de la reunión. Un programa. Pues no estoy hablando de hacer un programa. No estoy hablando de decir a las 10 hay que hacer tal cosa, 10:05 tal otra, 10:15 tal otra, 10:30 empieza un estudio y 10 y... Yo no estoy hablando de hacer un programa, yo estoy diciendo ancianos, gente más madura espiritualmente, más crecida espiritualmente, que vele por el funcionamiento, que vele por la manifestación de los dones, porque de eso se trata. De eso se trata Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Se dan cuenta? El propósito de estos dones de gracia, de estos dones de ancianos, es perfeccionar a los santos. O sea, tiene que haber una coordinación de la reunión congregacional. Los ancianos o líderes congregacionales deben despojarse del egocentrismo
deben despojarse del egocentrismo. No pueden darse el lujo de cerrar los ojos y enfocarse en sí mismos durante la adoración congregacional, por ejemplo. No pueden. Los ancianos no pueden. Los ancianos tienen la responsabilidad de conducir a los más pequeños, a los menos crecidos, a los más débiles, a los niños espirituales, al resto de los discípulos que todavía están en proceso de crecimiento para llegar a ser ancianos. Entonces los ancianos tienen esa responsabilidad. No pueden estar con los ojos cerrados así, mientras que la reunión, los más jóvenes, los más jóvenes espiritualmente, los menos maduros, están mirando, a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo sigue la historia? Miren, no podemos darnos ese lujo. Y yo he visto en iglesias donde sí los ancianos, que yo digo que son los pastores de la congregación, los pastores, plural, los pastores, están con los ojos cerrados, con la manito levantada, adorando, aquel, 3, 4, 5 ancianos, ahí con los ojitos cerrados, y los más nuevos, los más jóvenes, aburridos, como una ostra, solitos ahí aburridos, miran, hojean el cancionero, la Biblia, miran los mapas, dicen, acá estaba Capernaum, mirá vos. Y los ancianos todos, egocéntricos. Eso no es servicio. Eso no es servicio. Tanto los músicos como los ancianos deben estar con los ojos bien abiertos durante la reunión. Repito, tanto los músicos como los ancianos deben estar con los ojos bien abiertos durante la reunión congregacional. Ellos deben estar enfocados en su función, es decir, la coordinación para que cada miembro del cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Voy a repetir esto porque yo sé que Adrián toma nota. Ellos deben estar enfocados, o sea, los ancianos deben estar con los ojos bien abiertos, enfocados en su función, la cual es la coordinación para que cada miembro del cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Miren, a mí me pone muy mal ir a recorrer a las iglesias cuando me invitan a predicar. Me pone muy mal ver en una reunión congregacional a los ancianos con los ojos cerrados, a los músicos que se creen que son los alabadores. No existe la palabra probablemente, pero se creen que ellos son los alabadores. Son los que adoran, son los adoradores. Tanto los ancianos como los músicos son servidores de cuerpo. La prioridad de Jesús es su cuerpo, por lo tanto, si yo soy heredero, me ha investido de su propio ministerio, según Efesios 4:11, él mismo me ha constituido con su propio ministerio, entonces mi foco tiene que ser el mismo foco que él. No puede Jesús tener un foco y yo decir que soy continuador de uno de los ministerios que ejerció Jesús y tener un foco diferente, tal vez yo mismo. Mi foco tiene que ser el mismo foco que el de Jesús, si tengo su ministerio. Repito, si tengo su ministerio, si el foco de Jesús es su cuerpo, la edificación de su propio cuerpo, mi foco como continuador de alguno de sus ministerios es la edificación de su propio cuerpo. Con los ojos cerrados no edifico ningún cuerpo. No edifico ningún cuerpo. Tengo que prestar atención porque tengo una función como anciano de coordinación de cuerpo. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Perfeccionar a los santos para que ellos puedan hacer la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, repito, los ancianos deben estar con los ojos bien abiertos, enfocados en su función de coordinación para que cada miembro del cuerpo pueda funcionar adecuadamente. No podés dejar que alguien se quede afuera. No puedo dejar que alguien se quede afuera. Ahora,
algunos ancianos, algunos pastores de algunas congregaciones he escuchado que dicen que esa función la delegaron en los músicos y que los músicos se tienen que ocupar de la coordinación de la reunión congregacional, de la adoración. Eso no es cierto, no es cierto. Los músicos no son ancianos. Si bien yo acabo de decir que ni los ancianos ni los músicos deben estar con los ojos cerrados, sino con los ojos bien abiertos durante la reunión, y incluí a los músicos y a los ancianos en esa afirmación, pero los músicos no son ancianos. Los ancianos son los más maduros, son los que pastorean al cuerpo, son los que pastorean a la familia de Dios, son los que coordinan, son los que capacitan, son los que perfeccionan. Entonces, los ancianos no deben delegar en los músicos su propia responsabilidad. Es una irresponsabilidad delegar su propia responsabilidad en los músicos. Los ancianos tienen que estar con los ojos bien abiertos y coordinando todo, inclusive a los músicos, porque los músicos no son ancianos. Entonces los ancianos tienen que estar con los ojos bien abiertos, coordinando inclusive a los músicos. Entonces no puede decir, la reunión estuvo aburrido. Un anciano no puede decir eso. El anciano tiene que estar atento y tiene que conducir y tiene que buscar y tiene que agarrar aquel cuerpo de Cristo que está deprimido, está debilitado, está pasando por un problema. Y es la mutua edificación, es la exhortación. La exhortación es darle palabra de Dios, palabra de aliento, incluir. El ministerio de Jesús siempre fue inclusivo. Siempre fue inclusivo. El ministerio de Jesús fue inclusivo. Mi objetivo como anciano y cada uno de los ancianos de la congregación es estar mirando que ninguno se quede afuera. Que ninguno se quede afuera de una verdadera y profunda adoración, que ninguno se quede afuera del estudio de la palabra. Entonces no me voy a hacer el científico hablando en hebreo, arameo, griego, luciendo mis conocimientos, sino que voy a llevar la enseñanza a un plano tal de que todos sean incluidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que ser inclusivo, el ministerio de Jesús es inclusivo, así que si yo soy apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, pastor y maestro, si integro cualquiera de estos grupos, son los ministerios que ejerció Jesús enfocados en la edificación de su propio cuerpo. Por lo tanto, mi foco debe ser la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos afirmar que en la iglesia existen dones de coordinación, es decir, de administración. A ver, para los que toman nota, podemos afirmar que en la iglesia existen dones de coordinación, es decir, de administración. Si no, miren 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan bien. Entonces hay un gobierno. Gobernar quiere decir utilizar recursos, quiere decir administrar. A ver, vamos a ponerlo en orden. Gobernar, bíblicamente, significa administrar. Y administrar significa utilización eficiente de los recursos. Entonces, dice los ancianos que gobiernan bien. O sea que gobernar es sinónimo de administrar, y no solamente se administra dinero, sino recursos. ¿Y qué recurso más importante en una iglesia que los dones para edificación? Por lo tanto, hay una tarea de coordinación de los dones para edificación. Estoy con el tiempo completo, pero quiero dejar, para terminar hoy de hablar de los ancianos, dejar el tema lo más concluido posible. Es clave tener en cuenta la tarea realizada por Pablo y Bernabé en las iglesias. El Espíritu Santo apartó de la iglesia de Antioquía a Pablo y Bernabé y los envió como apóstoles, evangelistas. Y miren lo que hicieron Pablo y Bernabé por las iglesias en Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Una función fundamental apostólica que ejercieron Pablo y Bernabé fue la constitución de ancianos en cada iglesia. En Hechos
20, 17 y saltando al versículo 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia. ¿De dónde? De Éfeso. Pablo va a Mileto y se quiere despedir de los ancianos de la iglesia. Una iglesia por ciudad había, de la iglesia en Éfeso. ¿Y qué hace? Hace llamar a los pastores de la iglesia de Éfeso. O sea que el pastorado plural está presente en todo el Nuevo Testamento. Pablo en Mileto hace llamar a los ancianos, los pastores de la iglesia de Éfeso para que vengan a Mileto y despedirse. Y les dice en el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ellos eran responsables de velar por la iglesia, y ahí los llama con otra palabra a los ancianos, los llama con la palabra obispos. En la iglesia en que el Señor Jesús los puso como supervisores, como coordinadores para el correcto funcionamiento. En Tito 1:5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos en cada ciudad, ancianos plural en cada ciudad singular, ancianos en cada ciudad, ancianos en esta ciudad, ancianos en esta ciudad, ancianos en esta ciudad, ancianos en cada ciudad. Vemos que los ancianos son plurales, son varios en cada congregación. El pastorado plural es una doctrina muy, muy, muy clara en el Nuevo Testamento que Constantino rompió al incorporar en la iglesia cristiana a los sacerdotes paganos, que había uno por cada iglesia pagana, por cada congregación pagana. Entonces Constantino, al incorporar a los sacerdotes paganos a la iglesia cristiana, rompió el esquema del Nuevo Testamento del pastorado plural y convirtió al pastorado en una singularidad de un solo sacerdote, pero lo trajo del paganismo. Eso no proviene de la iglesia cristiana. Lo que proviene de la iglesia cristiana es lo que está en la Biblia, no lo que viene del paganismo, no lo que hizo Constantino. Por más que eso se haya perpetuado en la iglesia cristiana, tanto católica como evangélica, eso no proviene de las Sagradas Escrituras, eso proviene de Constantino, que lo sacó del paganismo, del cual era sumo sacerdote Constantino. Entonces, las personas dentro de la iglesia necesitan ser cuidadas por los ancianos. Dice 1 Pedro 5, el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no dice los ancianos que están arriba de vosotros, dice los ancianos que están entre vosotros, entre. Ahí está, que no hay que tener señorío, no hay que enseñorearse de la iglesia. Los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. ¿A quiénes? A los ancianos, que están ¿dónde? Entre la congregación, apacentad la grey de Dios que está entre, otra vez viene, ¿ves? Entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ese habría que ponerlo en un cuadro, y poner ese cuadro en todos los lugares de la casa y en todos los lugares de la congregación de la que somos ancianos, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice el apóstol Santiago en el capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es evidente que cada persona podía orar a Dios en forma personal, apropiándose de la sanidad que Cristo compró en la cruz para cada uno de nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Por qué si yo puedo orar por mí mismo? La Biblia dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen el carácter, ni la madurez, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni la fe. Por esto, para eso está el liderazgo.
A ver, no todas las personas tienen el carácter, ni la madurez, ni el conocimiento, ni la experiencia. ¿Quién tiene el conocimiento, la experiencia, la madurez? El carácter, los ancianos. Entonces llame a los ancianos que tienen todas ese desarrollo espiritual, ese crecimiento espiritual, para que oren por la persona que está debilitada, aún debilitada en su fe por estar enferma. Para eso está el liderazgo, es decir, los ancianos que deben ser responsables por los demás. Lo que hemos dicho hasta ahora se aplica también en la reunión congregacional, lo hemos dicho recién. Debe haber un grupo de ancianos que cumplan su función de liderar, de coordinar, de liderar coordinando y ayudando al pueblo a ejercer sus dones, a adorar y a recibir lo que necesitan. Entonces, creo que hoy el tiempo es suficiente para este estudio. Creo que el estudio que hemos hecho es rico. Hay cosas prácticas que ustedes, queridos pastores, líderes, ancianos, tienen que tomar de esta enseñanza de este día. Les ruego que tomen nota, que lo escuchen una vez, 2 veces, 3 veces. Para eso lo van a tener disponible. Escúchenlo lo que sea necesario, pero hay cosas prácticas que surgen de esta enseñanza para sus reuniones congregacionales. Así que me despido de ustedes, los saludo con la paz y la bendición de nuestro Dios, que la paz de Dios sea sobre ustedes, que la bendición de Dios, que la luz de Cristo a través del Espíritu del Padre resplandezca en sus corazones y que tengan un ministerio eficaz y, si es posible, hasta eficiente, aprendiendo a ejercerlo a través de su palabra. Dios los bendiga. Amén.